Hola, buenas tardes, mi nombre es Evelyn Martínez Lorenzana y el día de hoy les expondré un poquito sobre lo que fue mi proyecto final escrito. Para darles una pequeña introducción, les hablaré sobre los presidentes que hubo en México, los sexenios que hubo en México, que fue desde 1970 hasta 2022, que es hoy, el día de hoy en la actualidad. Pasaremos por distintos aspectos de cada sexenio, que se tocarán aspectos como el cultural, el político, el social y el económico, y de igual manera veremos el desarrollo de la nación durante todo este proceso. Bueno, comencemos. Comenzaré con el gobierno de Luis Echeverría, que estuvo desde 1970 hasta 1976. Luis Echeverría, al iniciar su gobierno, aplicó el modelo económico de desarrollo compartido, que buscaba 4 puntos importantes, que eran modernizar la industria, mayor productividad, aumentar exportaciones y disminuir importaciones, y de igual manera distribuir mejor los recursos del progreso entre la población, El gobierno de Luis Echeverría tuvo varios obstáculos, más que nada porque en ese entonces continuaba el proteccionismo en México y pues de igual manera no había como mucho que hacer, ¿no? Se encontraba bajo un sector burocrático muy alto y pues de igual manera se elevó el déficit público de la deuda externa. Para empezar a luchar contra esta crisis económica, Luis Echeverría creó varios programas como fue el Infonavit, el Fonatur y el Fonacot. En materia educativa, Luis Echeverría creó los CCHs, que serían colegios de ciencias y humanidades. De igual manera creó los bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Seguimos con el gobierno del señor José López Portillo. José López Portillo se encontró en el poder desde 1976 hasta 1982. José López Portillo, su acción más importante en México fue la nacionalización de la banca. Esto ayudaría un poco económicamente a la crisis que se traía desde años atrás de Luis Echeverría. Cuando José López Portillo llega al poder, decide que su poder, o bueno, sus años de mandato se dividirían en 3, 2 cada uno. Primero empezaría con 2 años de superar la crisis, 2 años para consolidar la economía y 2 años de auge y crecimiento económico, lo cual no fue posible. No fue posible por distintas causas. Una de ellas fue que aumentó el déficit presupuestal, de igual manera se encontró la devaluación y pues el incremento de la deuda pública pasó de 20,000 millones de dólares hasta 80,000 millones de dólares. De igual manera aumentó el déficit presupuestal, como ya lo había mencionado, y la gran inflación. Pero hubo fuga de capitales y de igual manera fuga de cerebros. La fuga de cerebros se refiere a que las personas que podían ayudar a México en ese entonces, como licenciados, ingenieros, doctores, entre otros, pues empezaron a buscar oportunidades, obviamente, para ellos sobrevivir, porque México no les daba económicamente lo que ellos habían estudiado, por lo que ellos se habían esforzado. Entonces empezaron a salir del país buscando nuevas oportunidades, dejando así una fuga de cerebros en México. Después de esto, no tenemos un gobierno, tenemos el neoliberalismo. ¿Qué fue el neoliberalismo para México? Bueno, el neoliberalismo intentó influir en el desarrollo económico, limitando el poder del Estado. Esto quiere decir que el neoliberalismo en México buscaba el conjunto de ideas políticas y económicas para poder hacer crecer esto sin la intervención gubernamental. Como todo, tuvo sus buenas y malas propuestas o ventajas aquí en México. Y pues el neoliberalismo, una de sus desventajas fue la desigualdad social. Se empezó a dar de una manera muy grande, ya que pues los que habían invertido, los empresarios, tenían más sobre las otras niveles sociales. Entonces pues eso fue. De igual manera empezaron a dar monopolios económicos, problemas económicos y problemas ambientales, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado el neoliberalismo, tenemos y seguimos con el gobierno de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid estuvo en el poder desde 1982 hasta 1988. No fue un gobierno con grandes logros ni grandes propósitos, y pues fue el gobierno de la crisis heredada, ya que como pues José López Portillo había iniciado en una crisis y pues la verdad pues no había mucho que decir sobre su gobierno. Pero Miguel de la Madrid, a fin de obtener nuevos recursos, trató de sanear las finanzas
públicas, obviamente, renovó la planta productiva y reestructuró la economía de exportación. Esto intentó Miguel de la Madrid, pero pues no fue posible. Miguel de la Madrid, en su gobierno se crea el PIRE, que es el Programa Inmediato de Reordenación Económica, que pues buscaba la reducción del gasto público, de igual manera buscaba la honestidad, eficiencia y honradez en el sector público, ya que en ese entonces se comenzaba a dar mucho la corrupción, entre otras pues malos pues acciones del gobierno, ¿no? Y se dieron unas reformas fiscales que más adelante influirían en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, continuamos con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari estuvo en el poder desde 1988 hasta 1994. Su gobierno fue un gobierno enfocado en el liberalismo social y pues hasta cierta parte neoliberal, por así decirse. Este buscaba la aplicación de principios sociales en la vida política de los individuos. De igual manera buscaba la no intromisión del Estado en la conducta privada de los ciudadanos, ya que como en el neoliberalismo se habían privatizado algunas empresas, pues estos buscaban como poner un cierto punto entre el gobierno y entre las acciones o decisiones que tomara la sociedad sobre sus ingresos, por así decirse. Cuando Carlos Salinas llega al poder, se cree que fue un fraude electoral, pero pues jamás se puso en discordia, ¿no? Pero bueno, Carlos Salinas de Gortari para la sociedad y cultura creó varios programas, entre ellos estuvo el PRONASOL, que fue el Programa Nacional de Solidaridad. De igual manera se da la reforma educativa y se crea el programa Procampo, que fue programa de apoyo directo al campo, ya que para cuando Carlos Salinas de Gortari iba a salir de su mandato, decidieron hacer una marcha los campesinos e indígenas por las reformas fiscales que se habían llevado anteriormente. Entonces peleaban sus derechos, lo que hizo que Carlos Salinas por urgencia creara este programa. Después tenemos al señor Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo estuvo en el poder más que nada desde 1994 hasta el 2000. Ernesto Zedillo no se puede decir mucho de él, pero dejó de ver lo económico y volvió a ver un poco la sociedad. Él creía que si lograba tener una paz social iba a poder reestructurar la economía, como se logró en el Milagro Mexicano. Intentó crear varios programas, lo cual no ayudó mucho. Creó el programa Progresa, que pues más que nada fue para poder empezar a, ¿cómo se dice? A sustituir distintos programas que se habían dado antes y de igual manera poder dar recursos económicos, o bueno, no económicos sino alimentarios y demás a las personas de bajo nivel de la sociedad. Cuando Ernesto Zedillo entra al poder se da el error de diciembre, el 20 de diciembre de 1994, que fue la devaluación del peso mexicano. Entonces pues cuando Ernesto Zedillo entra al poder fue como no muy bueno para su poder en ese entonces. Tenemos la globalización. La globalización fue un punto importante para en ese entonces en México, ya que como todo tuvo sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero pues la globalización en sí buscaba un progreso económico, tecnológico, político, social, empresarial, cultural a nivel mundial y pues obviamente México se iba a ver incluido en esto. Cuando la globalización se da, se empieza a tener una creciente intercomunicación e interdependencia entre los países. Fue de gran impacto para todo el mundo y pues se comenzaron a crear las redes sociales, los tratados de comercio, libre mercado, organismos como el FMI, la OMC, el Banco Mundial, entre otras. Eso por parte de la globalización. Y nos vamos con Vicente Fox. Vicente Fox estuvo en el poder desde 2000 a 2006. Pues Vicente Fox fue el primer presidente de otro partido después de 70 años de que el PRI estuviera en el poder. Vicente Fox, estuvo o fue candidato del partido PAN,
y pues no hay mucho que decir por su gobierno, pero tuvo un crecimiento económico adecuado para lo que era en su país y para lo que se había visto antes. De igual manera, el petróleo siguió siendo la fuente más importante para la materia de exportación. En lo social tuvo inicios para el compromiso por la educación y creó el programa Contigo, que consistió en el desarrollo del patrimonio, mejorar las capacidades básicas de la población, entre otras, ¿no? Por cómo se encontraba anteriormente. En educación, pues el gasto nacional creció y se crea el enlace, que fue la evaluación nacional de logro académico en centros escolares, y pues de igual manera en sus sexenios se crearon las escuelas de calidad. Seguimos con el gobierno de Felipe Calderón y pues obviamente el PAN seguía en el poder, fue candidato del PAN, estuvo desde 2006 a 2012 en el poder. Felipe Calderón comienza a buscar un otro punto para la economía, y como anteriormente el petróleo había sido en materia económica lo más importante, se comenzó a ver más por lo que era la expropiación, y pues en una de esas se ve interesado en Pemex y pues empieza a invertir de más en Pemex, ¿no? De igual manera, Felipe Calderón volteó a ver igual a la sociedad como lo hizo Vicente Fox, y creó el programa de abasto rural, que fue la Disconsa, el programa de desarrollo de oportunidades y el programa de apoyo alimentario. Más que nada esto se dio por cómo se encontraba la sociedad al salir de la crisis económica. Después tenemos al gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue de 2012 a 2018. Enrique Peña Nieto, pues económicamente no hizo mucho. Metió muchos programas a lo largo de su gobierno para la sociedad y pues distintas opciones para el crecimiento. Es aquí donde el PRI regresa al poder porque era candidato del PRI. De igual manera, como lo mencioné, empezó a ver de más por la sociedad, ya que la sociedad se encontraba pues mal y no es de un solo sexenio el restaurar a la sociedad, no, sino se tardaba más, ¿no? Pues creó varios aspectos o varios programas, uno de ellos fue Hambre Cero, y pues Enrique Peña Nieto también empezó a ver por la educación y creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que fue el INE, y pues de igual manera empezó a cambiar un poco el modelo educativo en México. Después nos encontramos con nuestro actual presidente, que es Andrés Manuel López Obrador, que está en el gobierno desde 2018 hasta 2024, que pues todavía no llegamos. En el gobierno de López Obrador económicamente empezó a caer un poco más. Ya se había encontrado como un punto estable para México en ese entonces. Entonces, pues llega una pandemia, y no nada más pues pandemia mundial, ¿no? De COVID-19. Entonces México comienza y se estanca en un punto, porque ¿qué decide? Pues mucha de la sociedad mexicana era adulto mayor o así, y entonces pues estos buscan pues más que nada resguardarse, ¿no? La salud primero. Tuvo un alto índice de mortalidad, claro que sí, y pues no se buscó mucho, ¿no? Pero Andrés Manuel López Obrador, de las cosas buenas fue que logró recibir el programa Becas Benito Juárez, que se había metido desde los inicios de Felipe Calderón, y de igual manera empezó a ver por los adultos mayores de México, ya no tanto por ahora sí que las zonas más necesitadas, sino empezó a ver por los estudiantes y por los adultos mayores, dándole una pensión a estas personas. Esas fueron de sus acciones más importantes. Como conclusión, pues yo llego a que los aspectos más importantes en cuanto a aspectos sociales fue la reforma educativa, fruto también del Pacto por México. Tuvo como objetivo reformar el sistema educativo, como fue como cuando ya se empezó a ver más en lo que era Enrique Peña Nieto. En la materia de evaluación para las reformas, la Constitución mexicana fueron promulgadas el 25 de febrero, y de igual manera se creó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General para el Servicio Profesional Docente, promulgadas el 10 de septiembre del 2013.
¿Por qué menciono esto? Porque más que nada México fue progresando poco a poco, o sea, desde un inicio con Luis Echeverría lo vimos mal económicamente, cuando ya llegó a un punto en que se viera más en la sociedad, en su cultura y en su educación, ¿no? Entonces vamos progresando, dejando a un lado problemas que no son tan importantes, como saliendo de una crisis económica, obviamente se iba a ver por la población, por la sociedad, por la cultura, porque estas se habían perdido. Entonces, pues eso es todo y pues muchas gracias.